El teléfono de Alan vibró con una notificación inesperada, sacándole su turno de media mañana. La alerta provenía del sistema de seguridad instalado en su casa de verano, poco utilizada. El sistema de vigilancia había visto una oferta combinada, unas 8 ofertas demasiado buenas para rechazar. Alan había pensado, ¿por qué no? Y decidió equipar tapentites de Vengenó. Fue un impacto de unidad para Había razonado que podría ser útil para detectar algún mapache o gato callejero que se acercara demasiado a la casa. Pero la imagen de la cámara ahora mostraba una escena diferente, una que retorció el corazón de Alan con un agudo sentido de angustia. Alan, un hombre hecho a sí mismo, y su esposa Kate siempre habían sido habitantes de la ciudad. Su casa iluminaba más que como Erat. Con su agudo sentido de la administración financiera, Alan era cauteloso con el dinero, habiendo logrado una fortuna respetable a través de la perseverancia y el esfuerzo. El sueño siempre había sido retirarse al campo algún día, una fantasía de felicidad bucólica, donde Alan, envejecido y sabio, pasaría sus días en paz pastoral, posiblemente entregando las riendas de su imperio empresarial ganado con esfuerzo a una nueva generación. Sin embargo, el impredecible flujo de la vida los había llevado a esta casa de campo mucho antes de lo planeado. Sentado en su mesa de cocina, Alan volvió a ver las imágenes, su mente corriendo con posibilidades. ¿Algo anda mal? La voz de Caitlin, cálida con preocupación, interrumpió su concentración. Alan cerró su computadora portátil. No hay nada de qué preocuparse, solo algunos asuntos de trabajo que necesito resolver, le aseguró. Caitlin dio un encogimiento de hombros no comprometido y se alejó. Agarrando su computadora portátil con más seguridad, Alan se retiró a la soledad del estudio. Observó las figuras de Caitlin podría haberlo descubierto si hubiera sabido que estaba revisando las imágenes de las cámaras de seguridad, pero ella seguía sin saber de su existencia. Esa misma noche, una rara tranquilidad envolvió su casa, permitiendo que Alan se sumiera en la reflexión. Mientras Alan observaba a su esposa, recordó sus historias del pasado, sus sueños de simplicidad doméstica, tardes pasadas en pantalones de chándal, disfrutando de huevos revueltos para cenar y compartiendo el tranquilo final del día con alguien a quien amaba. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, ese nivel de intimidad y comodidad se le había escapado, dejándola sintiéndose insatisfecha e inadecuada. Fue la honestidad cruda y la determinación en los ojos de Caitlin lo que cautivó a Alan cuando se conocieron por primera vez. Un fin de semana memorable, se aventuraron en una caminata, una aventura compartida que reforzó su vínculo. Mientras descendían por el sendero, aceptaron, sin pensarlo 2 veces, una amable oferta de un extraño en un vehículo todoterreno. Pero el paseo se volvió aterrador cuando el vehículo volcó en una sección peligrosa del camino. Caitlin cayó al suelo con una fuerza que le quitó el aliento, Alan y el conductor cayendo sobre ella en un caótico montón. «Necesito ir al hospital», jadeó ella sintiendo dolor en todo su cuerpo. En el hospital, la gravedad de las lesiones de Caitlin salió a la luz. Su pelvis estaba fracturada y su hombro estaba roto. Las próximas 6 semanas la confinarían a una cama de hospital, su mundo reducido al tamaño de su habitación de recuperación. Los amigos rodearon a Caitlin, un guardia rotativo de amor y apoyo, incluyendo a Mark, un amigo de la infancia cuyos rasgos juveniles se habían convertido en un atractivo rudo. Fue durante una de esas noches mientras Mark vigilaba su cama que reveló su afecto oculto por ella, una confesión que dejó a Caitlin aturdida con sorpresa y una emoción clandestina. A la mañana siguiente, cuando Alan entró con la dulzura de frutas frescas, su mirada cayó sobre las flores de Mark, y el aire se volvió pesado con palabras no dichas. Caitlin, sintiendo el cambio, se apresuró a afirmar su compromiso con Alan, incluso cuando un susurro de tentación rozó su conciencia, un susurro que silenció sin dudarlo. A medida que el tiempo avanzaba, llegó el día para que Caitlin regresara a casa. Alan, siempre el compañero devoto, manejó su transición con cuidado y gentileza. Incluso cuando su propia desgracia llegó, una pierna rota por un accidente de fútbol, encontró consuelo en el abrazo dispuesto de Caitlin. Fue en el baile de sus vulnerabilidades mutuas, el intercambio cuidado y consuelo, que la profundidad de su conexión realmente se reveló.
Su boda tuvo la encantadora simplicidad de una reunión íntima. De Caitlin era muy extenso. Padres, besos, man y la que debían de un espacio con calidez. El lado de Alan, sin embargo, contaba un puñado de amigos, cercanos como hermanos, pero sin familiares de sangre que hablar. Esta disparidad era un espectro silencioso en el banquete, un tema envuelto en un entendimiento tácito de que no estaba abierto a discusión. Cada vez que la curiosidad de Caitlin brotaba a la superficie, rogándole que abordara el tema de su familia ausente, Alan ofrecía una sonrisa ensayada y una suave desviación. «Nunca tendré una gran familia», dijo una vez, su voz teñida de una finalidad que suavemente prohibía más preguntas. Habían pasado más de 6 años desde la última vez que Alan habló con su padre Ron. El distanciamiento no fue una ruptura abrupta, sino la culminación de una miríada de episodios dolorosos. Comenzó con una discusión con su madrastra. Cuando Ron, el padre de Alan, tuvo una aventura con Amy mientras todavía estaba casado con la madre de Alan, la traición sacudió los cimientos de la familia. Alan, de 8 años, en un momento de dolor e indiscreción juvenil, había arremetido con un correo electrónico a Amy que era desagradable y crudo. El tipo de mensaje que solo un niño que no comprende completamente el peso de las complicaciones de los adultos podría enviar. Alan a menudo se preguntaba si la frialdad de Amy hacia él estaba arraigada en ese mensaje de hace mucho tiempo. Le parecía injusto que fuera juzgado por las acciones de su yo de 8 años, un niño que se tambaleaba por el tumulto de sus padres. El viaje de Alan de regreso a la vida de su padre a los 15 años no fue solo un reencuentro, sino una incursión en un mundo nuevo. Los problemas de salud mental de su madre biológica lo habían mantenido alejado de Ron, pero su fallecimiento, por trágico que fuera, había vuelto a abrir una puerta a una relación que llevaba mucho tiempo dormida. La reunión inicial con Amy, después del periodo de luto por su madre, fue una oportunidad que Alan abrazó con una mezcla de temor y esperanza. Anhelaba una presencia materna, una mano guía o al menos una amiga en esta mujer que ahora compartía su vida. Hizo esfuerzos concertados, regalos cuidadosamente elegidos para las vacaciones, intentos de compartir actividades con ella e incluso conversaciones sinceras donde reveló sus intenciones. A pesar de los sinceros intentos de Alan por formar una conexión, la actitud de Amy seguía siendo fría y distante. Sus interacciones con él eran escasas y rutinarias, como si cada palabra que hablaba requiriera un esfuerzo concertado. Cada vez que Alan entraba en la habitación, su incomodidad era palpable. A menudo se comportaba como si fuera una presencia no deseada, una intrusa en su propia casa, a pesar de las constantes reafirmaciones de la familia de lo contrario. «Sabes, nos encanta tenerte aquí, Amy», decía Ron, su voz una mezcla de confusión y preocupación, observando la tensión que parecía nublar la habitación. «No estoy tan segura», murmuraba Amy, su mirada parpadeando hacia Alan con un destello de inquietud. «Te ves claramente estoy estorbando». Alan presenció estos intercambios con el corazón hundido. En más de una ocasión escuchó las conversaciones en voz baja, la suave cadencia de los intentos de consuelo de su padre. «Nadie piensa eso, Amy. Te lo estás imaginando», escuchó a su padre insistir suavemente, pero la respuesta de Amy fue salir silenciosamente por la puerta, dejando un vacío silencioso a su paso. Este patrón se convirtió en una dolorosa norma, Amy retirándose del espacio que Alan ocupaba como si su mera presencia fuera una barrera invisible para su sentido de pertenencia. El rostro de Ron caía cada vez que la puerta principal se cerraba detrás de ella, una mezcla de culpa e impotencia lo inundaba. Alan luchaba con la situación, dividido entre su propio deseo de armonía y la innegable realidad de que sus esfuerzos solo estaban creando una brecha más grande en la frágil estructura de su familia mezclada. Durante sus años universitarios, la relación de Alan con su madrastra se volvió cada vez más tensa, culminando en un incidente particularmente revelador en el 4 de julio. Alan estaba visitando a su padre Ron, y al enterarse de que Amy planeaba visitar a sus propios padres, preguntó sobre sus planes para los fuegos artificiales del día festivo. «¿Te quedarás para los fuegos artificiales esta noche, Amy?», Alan preguntó, tratando de hacer una conversación amable. Amy, quizás malinterpretando el gesto o sintiéndose presionada, respondió con un tono defensivo en su voz. «Iba a irme mañana,
pero como estás insinuando que debería irme ahora, me iré inmediatamente. A pesar de las protestas de todos insistiendo en que eso no era lo que Alan quería y rogándole que se quedara, Amy se mantuvo firme y se marchó, dejando una estela de tensión detrás de ella. La principal queja de Alan con Amy era la posesividad que ella mostraba sobre el tiempo de Ron. Cada vez que Ron compartía instintos con su hijo, Amy actuaba como si fuera traicionada. Sus llamadas telefónicas durante su tiempo juntos estaban cargadas de comentarios punzantes. El teléfono de Ron sonaría y la voz de Amy saldría por el altavoz, con un falso entusiasmo. «Estoy aprendiendo a divertirme sin ti, así que no te apresures en volver por mi cuenta», decía ella. O sus palabras estarían llenas de sarcasmo. «Quizás deberías llevar a Alan a México en lugar de a mí, como habíamos planeado. Parece que se divierten mucho juntos». Alan no podía entender la profundidad de sus celos. Llegó un punto en el que se sentía como un invitado no deseado en la casa de su padre. Ron, pacifista por naturaleza, reconocía la tensión pero optaba por no abordarla directamente con Amy, manteniendo una postura de no confrontación que solo exacerbaba la situación. La gota que colmó el vaso fue el Día del Padre, hiriendo profundamente. Alan no fue con su padre o impulsado por Amy. Incapaz de contenerse por más tiempo, Alan confrontó a su padre sobre el comportamiento de Amy. En un intercambio acalorado, donde las emociones estaban a flor de piel, Alan expresó sus frustraciones acumuladas. «Me está alejando de tu vida, papá. ¿No lo ves?» La paciencia de Ron se había agotado y quizás sintiéndose acorralado, respondió con palabras que dejaron una cicatriz indeleble. «Sabes, Alan, tu actitud entera ha sido una decepción para mí. Si alguna vez quieres tener una familia propia, mejor aprende a cambiar». El dolor de esa conversación creó una brecha que no se había sanado. Fue la última vez que Alan habló con su padre, un recuerdo doloroso que persistía. El año en que Alan y Caitlin se casaron se desplegó como una serie de momentos decisivos, cada giro acercándolos a su destino compartido. Alan, firme en su carrera en una empresa prominente, estaba a punto de ascender a un codiciado puesto. Sin embargo, el destino, algo inesperado que su jefe nombró un externo para el puesto. «No puedo creer que te hayan pasado por alto», dijo Caitlin una noche. Alan, con determinación en sus ojos, respondió: «Es una señal, Caitlin. Es hora de que tome las riendas de mi propio destino». Y con eso se embarcó en su propia empresa dentro de los de su saltamiento, siendo una desfallencia en negocio. En cuestión de meses, su incansable trabajo dio frutos y aseguró un modesto espacio de oficina para recibir a su creciente clientela. Caitlin, en medio de su último año de escuela de medicina, se encontraba haciendo malabares con libros de texto y registros comerciales, ofreciendo un apoyo inquebrantable a Alan mientras navegaba por sus propias exigencias académicas rigurosas. Sus noches se convirtieron en un ritual de interacciones fugaces, con Alan llegando tarde, colapsando en la cama y levantándose con el sol, buscando la comodidad de ropa limpia y el desayuno preparado que lo esperaba. Pero el costo se estaba manifestando. El sueño se convirtió en un lujo, con noches a menudo truncadas a solo unas pocas horas, mientras la rutina de Caitlin se transformaba en una maratón de trabajo y domesticidad. El agotamiento se cernía en su horizonte, su resistencia disminuyendo bajo el ritmo implacable. A medida que su empresa le exigía aún más, devorando los fines de semana y su crecimiento insaciable, Alan se enfrentó a una encrucijada. Con el negocio ganando impulso, él propuso un cambio controvertido para Caitlin, abandonando sus aspiraciones médicas para convertirse en la piedra angular de su creciente empresa. Allí, la pareja enfrentó una dolorosa decisión. La realidad de que ella tuviera que abandonar sus estudios para mantener el negocio se convirtió en una posibilidad sombría. «Estamos construyendo esto para nuestro futuro, Caitlin. Una vez que alcancemos este próximo objetivo, me aseguraré de que puedas volver a la escuela», Alan le aseguró. Pero sus ojos traicionaron el fanatismo con el que perseguía sus metas empresariales. Caitlin, dividida entre sus sueños y su dedicación a su éxito compartido, se encontró en el corazón de su empresa, un elemento clave en el que Alan, en su búsqueda del triunfo empresarial, había llegado a depender quizás demasiado. 5 años habían visto cómo la empresa de Alan se convertía en una empresa próspera, con una plantilla de más de 50 empleados.
Caitlin, viviendo en la cima del lujo, se encontró en una encrucijada entre la satisfacción y la inquietud. Ellen, siempre la proveedora, le aseguró que no levantaba un dedo, pero Caitlin anhelaba más que solo las apariencias del éxito. Alex en sesión de Delhation Bersel. Una noche tranquila mientras estaban sentados en su amplio salón, Caitlin se volvió hacia Alan con una determinación tranquila en su voz. Cariño, ¿recuerdas la promesa que hicimos durante esos días agotadores de construir el negocio? Dijiste que una vez que las cosas se estabilizaran, yo podría volver a mis estudios. Alan la miró, su expresión era de suave confusión. Cariño, ¿por qué volver a ese estrés? Financieramente, seguro. No hay necesidad de que te preocupes por el dinero más. No se trata del dinero, Alan, respondió Caitlin, su mirada firme y sincera. Se trata de Tash, Logan empecé. Se trata de mí. La voz de Alan se suavizó, una mezcla de desconcierto y preocupación. Pero cariño, ¿por qué no puedes simplemente dar la vida que hemos construido? ¿Por qué no puedes ser feliz con lo que tenemos? La respuesta de Caitlin fue un suspiro pesado, sus ojos reflejando un mar de pensamientos no expresados. Ella salió de la habitación, dejando a Alan perplejo y reflexionando sobre su descontento. En los días siguientes, Alan notó un cambio en el comportamiento de Caitlin. Ella, que una vez rebosaba de ambición y entusiasmo, ahora se movía por sus días con un aire apagado. Parecía haber renunciado a su espíritu ardiente y su constante presencia en casa, sumergiéndose en la vida doméstica, le parecía peculiar a Alan. Alan, en un intento por levantarle el ánimo, sugirió: Cariño, ¿por qué no te tomas un tiempo para ti misma? Unas vacaciones, tal vez. ¿Qué tal Cancún? La respuesta de Caitlin fue rápida y cortante. No necesito otro viaje a Cancún, Alan. Ya hemos estado allí suficiente. Lysander spuliró la superficie. Su voz tenía frustración. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Solo dímelo. Pareces insatisfecho con todo. ¿No quieres viajar? ¿No pareces feliz aquí? Cualquier otra esposa estaría extasiada con esta vida. Caitlin se detuvo, sus manos agarrando su trabajo mientras se volvía hacia él, su expresión impenetrable. No se trata de ser como cualquier otra esposa, Alan. Se trata de ser... Esta conversación marcó un punto de inflexión. Una afirmación suave pero firme de las necesidades, deseos y la individualidad que Caitlin sentía que se desvanecía en medio de la grandeza de su éxito compartido. Un día Caitlin sonrió con una resignación gentil. Alan, ¿recuerdas cuando solíamos fantasear con tener una casa pintoresca en el campo? Alan asintió, su voz llevando un toque de orgullo. Por supuesto que recuerdo, pero mira lo que ya hemos construido aquí. Una casa espaciosa con un patio trasero amplio. Eso no es exactamente lo que quería decir, aclaró tomando asiento frente a él, sus ojos iluminados con el destello de un sueño perdido hace mucho tiempo. Estoy hablando de una verdadera casa de campo, una que esté enclavada en un acogedor pueblo, tal vez alejada de los constantes correos electrónicos de trabajo y del mundo digital. Leer una ceja con asombro. Ese es un deseo inesperado, pero si es lo que realmente quieres, entonces sí, hagámoslo. Debo advertirte, sin embargo, que la responsabilidad de encontrar y renovarla recaerá en tus hombros. Con una carcajada, Caitlin se inclinó hacia adelante y le dio un rápido beso en la mejilla. No lo tendría de esa manera. Apenas una semana después, Caitlin irrumpió en su cocina, sus ojos brillando con emoción incontenible. Alan, he encontrado tu casa. A solo en Wisavetachu está rodeada por un bosque de abedules, con un río sereno a solo un tiro de piedra. Debes verlo por ti mismo. La entusiasta emoción de su esposa se abrió camino a través de su habitual reserva. Había pasado eones desde que había presenciado ese brillo particular en sus ojos, el que le recordaba a la mujer vibrante de la que se había enamorado. Ese fin de semana hicieron el viaje al pueblo. Parados frente a la propiedad, la practicidad de Alan eclipsó su romanticismo. La casa estaba en silencio y abandonada, una estructura robusta que Rose del que en tiempo había olvidado. Al notar el regreso de ese cautivador brillo en sus ojos, Alan suspiró en conformidad. Y Borsa, con la próxima apertura del rancho estaré ocupado y no valoritan. Su respuesta fue abrazarlo impulsivamente. Gracias, solo espera y verás. Una vez que no haga amor de este lugar.
2 meses pasaron volando en un mundo de reuniones de negocios y llamadas nocturnas para Alan. Agotado, regresó a casa, el peso de las interminables negociaciones pesando sobre él. Solo tenía 48 horas para pasar en el santuario de su hogar, antes de que el implacable ritmo del trabajo lo llamara de nuevo. Caitlin se acomodó a su lado con una calidez invitadora. Alan, quiero que pases estos próximos 2 días conmigo en nuestra casa de campo. Creo que podría encantarte. Inicialmente, Alan sintió la tentación de rechazar, tentado por el atractivo de las comodidades familiares, pero la curiosidad lo empujó suavemente hacia la aceptación. Notable. Caitlin había mezclado magistralmente el encanto rústico con las comodidades modernas de una manera sutil, pero sorprendentemente efectiva. Alan, esto es increíble, admitió, sus ojos recorriendo el espacio. Su esposa revoloteaba, subiendo vida a la casa mientras preparaba comida. Impregnado de un sentido de vitalidad y una refrescante juventud, Alan se encontró a sí mismo. El fin de semana se desarrolló como un capítulo de un romance de cuento de hadas. Hubo miradas tímidas de Caitlin, y dentro de Alan, una chispa de desconcierto se encendió. Llegado el lunes, la ciudad los reclamó de nuevo, y el trabajo atrapó a Alan en su familiar agarre. Caitlin, estaré fuera por una semana, mencionó casualmente, el tinte de la rutina coloreando su voz. Confío en que estarás bien sin mí. Hay algunos asuntos urgentes a atender. Caitlin respondió con una ligereza que despertó su interés. Oh, simplemente me retiraré a nuestro pequeño santuario en el campo. ¿Otra vez? ¿Qué es lo que te trae allí?, preguntó, su curiosidad mezclada con un toque de preocupación. Ella encontró su mirada, un rastro de algo como aprehensión parpadeando en sus ojos. Simplemente segura. Durante su viaje de negocios, los pensamientos de Alan volvieron a la casa de campo y a la nueva vitalidad de Caitlin. Era increíble la transformación que ella experimentaba con cada visita, emergiendo más radiante y contenta. Alan sintió una opresión en su pecho, una confluencia de confusión y determinación. Solo medio año atrás, Caitlin estaba a la deriva, pero ahora estaba inundada de una nueva alegría. Impulsado a desentrañar este misterio, esperó pacientemente. Tan pronto como Caitlin se fue, reunió rápidamente lo que necesitaba y se dirigió directamente a la casa de campo, impulsado por una mezcla de aprensión y resolución. Alan albergaba una sospecha que lo carcomía, que los viajes solitarios de Caitlin a la casa de campo ocultaban algo más que simplemente soledad en la naturaleza. Sus explicaciones, envueltas en ambigüedad, no hicieron nada para calmar sus crecientes dudas. Su corazón luchaba con la ética de sus acciones mientras se alejaba, dejando atrás a los silenciosos centinelas que pronto revelarían la verdad de los retiros de Caitlin. Mientras estaba sentado en su habitación de hotel, el peso de las reuniones del día se disipó en anticipación de las imágenes que lo esperaban. Los dedos de Alan se posaron sobre el portátil, una parte de él retrocediendo ante la invasión de privacidad que había orquestado. Consideró abandonar este voyeurismo digital y enfrentar directamente a Caitlin, pero las incertidumbres persistentes lo impulsaron hacia adelante. Necesitaba ver lo que se escondía dentro de esas paredes. El video fue crudo, pero Caitlin era inconfundible mientras se acomodaba en el espacio familiar, sus acciones mundanas hasta que las imágenes revelaron su secreto. El corazón de Ellen se hundió cuando un hombre de mediana edad entró en el cuadro, compartiendo un abrazo con Caitlin que parecía ir más allá de la amistad. La incapacidad de discernir el rostro del hombre solo alimentó la imaginación de Ellen con dolor. Regresando apresuradamente de sus compromisos de negocios, la mente de Ellen era un torbellino de traición y confusión. Encontró a Caitlin sola, una escena drásticamente diferente a la que había sido grabada por la cámara implacable. Su mirada desconcertada lo siguió mientras él se movía inquieto por la casa, una búsqueda inútil de evidencia del intruso. Finalmente, sentado a su lado, confrontó la pregunta silenciosa entre ellos con pruebas digitales. Caitlin, lo sé todo. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era como un alambre tenso, forzado y apenas sostenido.
La mirada de Caitlin cayó, el peso del descubrimiento anclando sus ojos al suelo, la realidad de su secreto desenredándose ante ambos. Estaba envuelta en culpa por mantener a Ellen alejado de los capítulos ocultos de su vida. Ellen sintió un torbellino de emociones mientras Caitlin comenzaba a disculparse. Cuanto más hablaba, más profunda parecía ser la confusión que se adentraba en su comprensión de la situación. ¿Tuviste que contactarlo? ¿Conectar a quién? La pregunta era como una fisura en la presa de su comprensión, a través de la cual la verdad comenzaba a filtrarse. Los ojos de Caitlin se encontraron con los de Ellen, un claro arroyo de sinceridad fluyendo de ella. La realización de que sus pensamientos habían sido líneas paralelas, cercanas pero nunca encontrándose, provocó un suspiro pesado de ella. Ellen, parece que nuestras líneas se han cruzado. Tinted past James Dirtiata. Te amo, cariño, y nunca haría. Su intento de suavizar las arrugas del malentendido fue interrumpido por una anciana que entró, el aroma de flores frescas precediéndola. La habitación se sintió más cálida con su presencia, un bálsamo calmante para la tensión palpable. «Hola, señor McGee», saludó Caitlin, su voz sonando como un suave tintineo en medio de la repentina llegada de compañía. «Este es mi esposo, Ellen». Ellen miró de su esposa a las nuevas personas, haciendo una pregunta sin hablar. Se parecía mucho al padre de Ellen. Abrumado por la situación que se desarrollaba, Ellen luchó por reconciliar sus emociones. Aquí estaba el hombre que ama profundamente al mismo tiempo a representó las heridas del pasado. «Hola, Ellen», la voz familiar de Ron llenó el espacio, uniendo el abismo entre la confusión del hijo y la presencia tranquila del padre. Caitlin, impulsada por el deseo de tener una familia completa, había buscado a Ron, quien había estado viviendo en soledad. Su primer encuentro con Jute Stadimarcus Heimling de Karsang. Al descubrirlo en un estado de abandono, devastado por la enfermedad y la soledad impuesta por la partida de su exesposa, se sintió obligada a actuar. Las historias de Ron sobre su alejamiento de Alan, llenas de remordimiento por errores pasados, resonaron profundamente en ella. Ron reconoció que había sido atrapado sin saberlo por las tácticas manipuladoras de su exesposa. Ella había tejido una red de mentiras sobre su hijo Alan, demonizándolo falsamente y creando una brecha entre él y Ron. Cuando el velo de engaño finalmente se levantó, Ron quedó en ruinas, lamentando el alejamiento irreversible de su hijo. También descubrió que Amy tenía otro hijo, lo que arrojó algo de luz sobre su posible animosidad hacia Alan. Había pasado de su divorcio, pero las repercusiones del pasado seguían presentes. La representación de Caitlin de la persona en la que Alan se había convertido conmovió profundamente a Ron, sus emociones manifestándose en un torrente de lágrimas. Él le pidió sinceramente que cuidara de Alan y lo protegiera del daño. Cargando el peso de sus anteriores errores de juicio, Ron suplicó a Caitlin que no revelara los detalles de su situación, creyéndose indigno de enfrentarse a Alan después de todo lo que había sucedido. Cuando Caitlin fue una nadie de apoyo, la resignación de Ron fue evidente. Su creencia de que Alan albergaba resentimiento era una barrera que no estaba dispuesto a cruzar. Caitlin llevó a Ron a la tranquilidad de una casa de campo, prometiendo mantener un voto solemne de silencio hacia Alan. Al asumir el papel de cuidadora de Ron, estaba decidida a ayudarlo a recuperar su independencia. La casa de campo, rodeada por los serenos susurros de la naturaleza, se convirtió en un refugio para la convalecencia de Ron, mientras Caitlin se dedicaba a su recuperación, guiándolo hacia la recuperación de su fuerza y autonomía. A medida que Ron recuperaba su movilidad, comenzó a participar en diversas actividades domésticas, encontrando consuelo en la rutina y simplicidad de las tareas diarias. Sin que él lo supiera, fue durante estos momentos de domesticidad que Alan vio a su padre a través de la lente de una cámara de seguridad. La asociación de Kate y Ron floreció más allá de los muros de su retiro. Se convirtieron en guardianes del bienestar de sus vecinos ancianos, tejiendo una tela de que cubría a la comunidad. Caitlin encontró consuelo y significado en este trabajo de amor, un recordatorio conmovedor de su valor intrínseco. Ron se observó su edad, luciendo muy arrepentido y humilde. Alan, hijo mío, lo siento mucho por todo el dolor que te causé antes y por volver de manera tan inesperada. Posad he de dejar valora.
Si serás me iré, y no perturbaré tuyo. En la comunión silenciosa que siguió, la mirada de Alan se posó en Caitlin, viéndola no solo como su pareja, sino como la arquitecta de la reconciliación. El peso de los años pareció levantarse de los hombros de Ron mientras se paraba frente a su hijo, lleno de remordimiento y un nuevo entendimiento. Las lágrimas parecieron desaparecer instante. Alan se mantuvo un poco distante en medio del bullicio de actividad de la campo. El aire estaba lleno del parloteo de los vecinos y el tintineo de las tazas de té. Ron, ágil y atento, estaba en su elemento trayendo cosas para Caitlin, quien era la orquestadora silenciosa del día. Era una danza de comprensión silenciosa entre ellos, y mientras Alan los observaba, una epifanía lentamente lo invadió. Su voz era fuerte y llena de arrepentimiento. Caitlin, lo siento. He sido malaraquio, solo pensando en mí mismo y lo que necesito, sin preocuparme por ti, Ian. No vi la verdad y no confié en ti como debía. ¿Puedes perdonarme? Stieba. Los ojos de Caitlin se encontraron con los suyos con una mezcla de calidez y picardía. Esa es una oferta generosa, pero desafortunadamente no factible. ¿Es porque Zenyas hartos un twet? La voz de Alan tenía un temblor de preocupación. Un poco sí, admitió ella, pero principalmente porque no tendré tiempo. El trabajo a tiempo completo no está en mis planes por digamos, los próximos 3 años. La confusión se reflejó en el rostro de Alan. Una mezcla de esperanza e incredulidad parpadeó en los ojos de Alan, mientras se daba cuenta de la realidad. Caitlin, abrazándolo, susurró con fuerza, ¿recuerdas esos 2 días mágicos aquí? Fueron más que una simple reavivación. Alan, vamos a tener un bebé. La noticia golpeó a Alan con la fuerza de una revelación, casi haciéndolo tambalear. Él sostuvo suavemente, boca era suave que sos la feitiva. ¿Estás hablando en serio? ¿Absolutamente segura? Completamente segura. Ya lo harás tú. Vamos a ser padres. En un torbellino de alegría, él la levantó en un alegre giro, sus risas mezclándose con el continuo zumbido de la reunión, una sinfonía de nuevos comienzos. El movimiento de Alan se detuvo, y mientras se estabilizaba del alegre giro, sus ojos buscaron a su padre. En la mirada profunda de Ron había un claro pozo de remordimiento, una disculpa no dicha que resonaba con el pesado silencio que llenaba la habitación momentáneamente. Alan había pasado años enredado en una red de resentimiento, pero ahora, al mirar a Caitlin, su perspectiva cambió. Allí estaba ella, la arquitecta de reuniones y revelaciones, la mujer que había desenredado su pasado, enredado con su compasión. La gratitud brotó en él, un himno silencioso de agradecimiento por la increíble pareja que el destino le había entregado. Una pareja que no solo se había convertido en la brújula de su corazón, sino que también los había llevado inadvertidamente a este momento de sanación familiar. Con las antiguas quejas que habían ensombrecido su relación momentáneamente silenciadas por el potencial de perdón, Alan se acercó a su padre. «Pasé años deseando comprensión», papá dijo, su voz cargada con el peso de esas lágrimas silenciosas. «Tal vez sea hora de que ambos intenten entendernos». Ron, visiblemente conmovido por el gesto, asintió, su habitual compostura dando paso a una vulnerabilidad más tierna. «Me gustaría eso, Alan. Más que nada, presencia de Caitlin mí, tenía el padre y el cuer». Su suave influencia había sembrado las semillas de la reconciliación, y ahora esas semillas estaban brotando, tiernos brotes de esperanza rompiendo la tierra endurecida de su historia compartida. Alan sintió la transformación no solo en la habitación, sino también dentro de sí mismo. Había estado al borde de convertirse en padre, y ahora estaba redescubriendo lo que significaba ser hijo. La doble revelación era humillante y profunda. A medida que pasaba el día, la casa de campo zumbaba con actividad y conversación. Los vecinos iban y venían, cada uno dejando palabras de aliento y felicidad compartida. En la luz menguante del día, mientras los invitados se iban, el trío Alan, Caitlin y Ron se sentaron juntos en un silencio reflexivo, cada uno perdido en sus pensamientos, pero conectados por el vínculo no hablado que se había fortalecido hoy. «Gracias»,